Ok, me presento, yo soy el doctor Iván Romero Solís, soy médico radiólogo adscrito al Hospital de Oncología. En la plática que vamos a ver el día de hoy es caracterización de tumores quísticos de páncreas por resonancia magnética. Muy bien, vamos a ver algunas consideraciones generales. En los últimos años existe un incremento en la detección de lesiones quísticas del páncreas. Esto es debido a la presencia de nuevas técnicas de imagen que permiten la detección de tumoraciones quísticas en pacientes asintomáticos. Se propone la colangiopancreatografía por resonancia magnética como la técnica de elección para caracterización de tumoraciones quísticas del páncreas. Para poder realizar una colangiopancreatografía dinámica de páncreas por resonancia magnética, se utiliza este protocolo de adquisición. Un T2 turboespineco para la valoración del contexto anatómico, un T2 saturado para valorar el componente graso y de los derivados proteínicos, un dentro y fuera de fase para ver el contexto anatómico y el componente cálcico, eh, una secuencia de colangioresonancia magnética para ver la relación entre el conducto pancreático principal y el árbol biliar, un T1 contrastado para valorar el patrón de realce de la lesión, tanto la cápsula como los septos y el componente sólido, y secuencias dinámicas de perfusión. Estas permiten identificar un mayor realce del componente sólido, ver qué tanto es el componente necrótico, así como ver el grado de agresividad de una determinada lesión, si es benigna o maligna. Hay una clasificación anatomopatológica que se conoce desde hace tiempo, en la cual se han tratado de caracterizar este tipo de tumores, ya que al no ser tan frecuentes, eh, se proponen este tipo de clasificaciones. La primera, pues, es un quiste simple, que generalmente, pues, es un hallazgo visualizado en un estudio de imagen. El siguiente es un pseudoquiste, que generalmente es secundario a una pancreatitis. El tercero es un cistoadenoma seroso, denominado como el tumor de la abuela. La siguiente es una neoplasia quística mucinosa, llamada el tumor de la madre. La siguiente es una neoplasia papilar intraductal mucinosa o llamada como el tumor del abuelo. Y el siguiente es una neoplasia sólida pseudopapilar llamada el tumor de la hija. Estas denominaciones eh, antiguamente se han caracterizado para poder realizar una mnemotecnia en cuanto a la caracterización de lesiones pancreáticas. Sin embargo, actualmente se propone otra clasificación nueva. Para hablar de la nueva clasificación, se requiere considerar ciertas características por imagen. La primera de ellas es la señal de intensidad quística o sólida quística. La siguiente es la presencia de tabiques finos o gruesos. Las siguientes son calcificaciones, ya sea redondeadas o irregulares, la presencia de una cápsula, ya sea mayor a 2 milímetros o menor a 2 milímetros, el patrón de realce, que es bajo, moderado o intenso, la localización, que es en la cabeza, en el cuerpo o en la cola, la relación con el conducto pancreático principal, si hay o no hay, y el número de quistes, si son menos de 5 quistes o si son más de 5 quistes. Y bueno, eh, esta es la clasificación que se propone para caracterizar tumores quísticos del páncreas. La primera, pues, es un quiste unocular, unilocular o llamado tipo 1, benigno. El segundo es un tumor microquístico o tipo 2 de baja sospecha. El siguiente es un tipo 3 o tumor macroquístico de alta sospecha. Y el último es un tumor quístico sólido o tipo 4 maligno. El primer ejemplo es una paciente femenina de 39 años con una tumoración quística unilocular. Aquí tenemos eh, imágenes de resonancia magnética en el plano axial.
a nivel del páncreas, potenciadas en T2, en las cuales pues se identifica una tumoración quística localizada en la cola del páncreas. Esta tumoración pues es de contornos definidos, no presenta septos, no presenta calcificaciones y es bien delimitada. Su cápsula pues es relativamente delgada. Las siguientes imágenes que estamos visualizando son secuencias de difusión y dentro y fuera de fase. La secuencia de difusión evidencia que es una lesión completamente quística. No presenta restricción tanto en difusión como en el coeficiente aparente de difusión. Y en la secuencia dentro y fuera de fase se ve que no hay componentes proteínicos asociados y que tampoco hay componente cálcico. En esta diapositiva vemos el mismo caso en planos axiales de resonancia magnética contrastadas con gadolínio, en donde se identifica el tumor con un realce tenue en lo que es la cápsula. Tenemos fase arterial, fase portal y fase venosa. Y vemos que prácticamente no presenta realce esta lesión. Entonces se cataloga como un tumor tipo 1 o quístico unilocular. El ejemplo 2 es un paciente femenino de 45 años con una tumoración microquística. Aquí tenemos imágenes de resonancia magnética en el plano axial, potenciadas en T2 y T2 saturado, en donde se identifica una tumoración microquística que presenta pues más de 5 quistes, presenta septos finos y se encuentra bien delimitada, localizada en la unión del cuerpo con la cola. En las siguientes secuencias tenemos difusión y dentro y fuera de fase. Vemos que en la secuencia de difusión no hay restricción de la lesión, tanto en el coeficiente aparente y en las secuencias dentro y fuera de fase, vemos que no presenta ningún componente hemorrágico y que tampoco presenta eh, calcificaciones. A esta paciente se le realizan también secuencias de colangioresonancia, en donde se identifica la lesión con múltiples quistes y su relación con el conducto pancreático, en la cual pues evidencian que depende de la parte distal del conducto pancreático y además se evidencia una segunda lesión quística en la unión del conducto colédoco con el conducto pancreático. Vemos la relación que tiene con el resto del árbol biliar, en donde se ven libres el resto del conducto colédoco, las ramas derechas, las ramas izquierdas, así como la vesícula. Y aquí tenemos el estudio contrastado. En el estudio contrastado tenemos fases arterial, portal y venosa. Y evidenciamos que la lesión quística, microquística, pues presenta un tenue realce, sobre todo en las fases tardías, dentro de los septos y la cápsula. A esta lesión se le complementó con secuencias dinámicas de perfusión para valorar el porcentaje de realce de la lesión y tomar curvas de lavado. Aquí podemos observar la lesión quística que pues presenta un realce tardío, una perfusión moderada y la curva de perfusión presenta un rápido realce y posterior decaimiento. Esto
generalmente es un comportamiento inespecífico que no orienta a malignidad. Esta lesión se catalogó como un quiste microquístico tipo 2 de baja sospecha. El siguiente paciente es un paciente femenino de 70 años con una tumoración macroquística. Tenemos imágenes de resonancia magnética en el plano axial, eh, en T2 y T2 saturado, en donde evidenciamos una tumoración localizada en cuerpo y la unión de la cola con un componente macroquístico. Esta lesión pues es de contornos delimitados y presenta septos finos. En la siguiente secuencia de imágenes tenemos difusión dentro y fuera de fase. En la difusión podemos ver que esta lesión presenta ya una leve restricción a la difusión, tanto en la difusión como tal, como en el coeficiente de difusión aparente. Y en las secuencias de dentro y fuera de fase, pues tenemos que eh, esta lesión pues no presenta ningún componente cálcico ni hemorrágico asociado. Aquí tenemos el estudio contrastado en la fase arterial, que es la imagen más grande, y las dos siguientes imágenes, que son la portal y la venosa. Entonces vemos que esta lesión presenta un realce temprano de su cápsula y persiste en las fases eh, portal y prácticamente ya en la venosa ya no presenta un realce significativo. De la misma manera, se le realizan secuencias de colangioresonancia para ver la relación con el conducto pancreático de esta lesión y pues se ve que el conducto pancreático principal pues no está dilatado y no presenta una relación con esta lesión. Igual, pues el resto del árbol biliar, tanto el conducto colédoco como las ramas derechas e izquierdas, no presentan alteraciones. Y aquí tenemos planos coronales y axiales de la misma lesión, localizada en el cuerpo y unión con la cola, en donde pues se verifica que pues, la lesión no guarda relación con el conducto pancreático principal. Posteriormente a esta lesión, se le realizaron curvas de perfusión para ver su patrón de realce y vemos que pues, la lesión presenta un mayor grado de realce al comparar con el caso anterior y en esta la curva se hace más pronunciada y el lavado de igual manera. Esto pues ya es un orientativo de una lesión maligna. Y vemos que esta lesión pues presenta mayores vasos de neoformación alrededor de su cápsula. Esta lesión se categorizó como una lesión tipo 3 de sospecha neoplásica. Y finalmente, el ejemplo 4 pues, es una paciente femenina de 63 años con un tumor quístico sólido localizada en el cuerpo del páncreas. Aquí tenemos imágenes de resonancia magnética en el plano axial que eh, son potenciados en T2 y en T2 saturado, en donde se identifica pues una lesión con un componente quístico central, pero mayormente sólido en sus bordes y hacia su periferia. Esta lesión pues presenta además pues contornos pobremente definidos y cierta estriación de la grasa peripancreática. Las siguientes secuencias son difusión dentro y fuera de fase. En la difusión, pues podemos observar que aquí ya hay una marcada restricción a la difusión y es corroborado en el coeficiente de difusión aparente.
Las secuencias de dentro y fuera de fase evidencian este, que presenta algunas áreas de susceptibilidad magnética que corresponden con hemorragia en estadio crónico intratumoral. Y posteriormente eh, se le realizaron secuencias de colangioresonancia para verificar o validar su relación con el conducto pancreático. Entonces aquí, pues la lesión, al predominar el componente sólido, pues no se visualiza como en los casos previos. Y de hecho aquí el conducto pancreático pues está dilatado y amputado. No se evidencia su llegada a la desembocadura de la segunda porción del duodeno. Y pues vemos que el conducto colédoco, las ramas intrahepáticas derecha e izquierda, así como la vesícula, se observan de características normales. Y en esta imagen, pues vemos cómo está la tumoración, amputando y dilatando retrógradamente el conducto pancreático principal. A esta lesión se le realizaron un estudio contrastado en fases arterial, portal y venosa, en donde se demuestra pues, un mayor patrón de realce dentro de la lesión, de su periferia, y pues esta persiste en las diferentes fases, tanto en la arterial como en la portal y en la venosa. Posteriormente se le realizaron curvas de perfusión para valorar su patrón de realce. Entonces vemos que la tumoración, pues, eh, tiene más componente sólido en la periferia y mucho componente necrótico intratumoral. Se le, las curvas de perfusión, pues, demuestran un realce progresivamente ascendente y la formación de una meseta. De igual manera, esta curva pues no es específica de ningún proceso neoplásico como tal. Sin embargo, pues se puede evidenciar que el componente viable del tumor o la mayor proporción de tumor viable se encuentra en la periferia y pues mucho del componente de la lesión pues es este, necrótico. Y bueno, pues las oportunidades de mejora de este tipo de lesiones, pues es que la colangioresonancia magnética o colangiopancreatografía o resonancia magnética, pues es la técnica de elección en la caracterización de tumores quísticas de páncreas con una sensibilidad del 95 y especificidad superior al 97%, por lo que es importante dar difusión y capacitación con el fin de unificar criterios. Eh, Además, también pues, es importante promover esta clasificación para catalogar lesiones quísticas, evitar procedimientos quirúrgicos innecesarios y favorecer el seguimiento activo, por lo que se deben establecer criterios e intervalos específicos. Y bueno, pues retomando la clasificación, el quiste unilecular tipo 1 o benigno se recomienda una vigilancia activa a cada 6 meses por 2 años. El tumor microquístico o tipo 2 de baja sospecha, una vigilancia activa por 3 meses por 2 años. El tumor macroquístico tipo 3 o de alta sospecha, se recomienda un tratamiento quirúrgico. Y el tipo 4, quístico sólido, que es de alta sospecha maligna, quirúrgico. Y bueno, pues se requiere mejorar la experiencia en el uso de la imagen funcional para pues, valorar la patología pancreática, ya que pues muchas de las curvas de perfusión que vimos pues todavía no tienen un estándar como tal. Igual, pues así hay que estandarizar los valores de difusión acordes a la patología pancreática, ya que no hay pues un rango específico para poder caracterizar una lesión pancreática y pues cuáles son los parámetros que se deben utilizar. Generalmente pues se utilizan valores de B entre 500 y 800. Sin embargo, todavía no hay una cuantificación específica que nos diga
cuál es el punto de corte entre benignidad y malignidad. Y las curvas de perfusión, pues nos pueden orientar hacia patrones malignos o malignos. Esto, pues, eh, tratando pues de mejorar o estandarizar este tipo de curvas, ya que pues, nos permitirán mejorar y orientarnos hacia uno u otro padecimiento. Y bueno, todas estas recomendaciones son con el fin de mejorar la precisión diagnóstica y orientar a un patrón histológico de alto o bajo grado de malignidad. Y bueno, me despido con estas imágenes de la entrada del hospital. Entonces, en la primera imagen, pues estamos viendo el amanecer por la entrada del hospital del Centro Médico Nacional, y en la segunda, de la unidad de congresos. Y pues esto sería todo. Les agradezco su atención.